El teléfono suena en una oficina gubernamental en la Ciudad de México. Son las 3 de la tarde del 24 de mayo de 1993. Del otro lado de la línea, la noticia que cambiaría para siempre el rumbo de la historia criminal de México. Un cardenal, autoridad religiosa máxima de la nación, acaba de ser asesinado en pleno aeropuerto de Guadalajara. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue confundido con Joaquín El Chapo Guzmán. Un error de identidad que sellaría el destino de miles de personas, que transformaría la geografía del narcotráfico mexicano y que desataría una guerra tan brutal que décadas después, los viejos narcotraficantes todavía susurran sobre ella en las prisiones. El atentado fallido en el aeropuerto no fue simplemente un acto de violencia aislado. Fue el grito de guerra que marcaba el inicio de la confrontación más sangrienta entre dos imperios criminales en la historia moderna de México. De un lado, los Arellano Félix, una dinastía de narcotraficantes de Tijuana que habían heredado el poder del cartel de Guadalajara. Del otro lado, Joaquín Guzmán Loera y sus aliados de Sinaloa, incluido el misterioso Ismael El Mayo Zambada, quien operaba en las sombras con precisión letal. Lo que sucedió en los 13 años siguientes sería recordado como la era de mayor violencia en el narcotráfico mexicano. Una guerra que no fue librada únicamente por narcotraficantes en enfrentamientos armados, sino que se derramó directamente en las calles de las ciudades, en las plazas públicas, en restaurantes llenos de civiles, en escuelas y en las propias instituciones del Estado. Pero para entender cómo dos organizaciones criminales llegaron a semejante punto de aniquilación mutua, necesitamos retroceder varios años, a un momento en que México todavía creía que era posible mantener algún tipo de control sobre la violencia del narcotráfico. Cuando Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino del cartel de Guadalajara, fue capturado en 1989, dejó tras de sí un imperio fragmentado pero aún extraordinariamente rentable. Félix Gallardo había construido una estructura que funcionaba como un holding empresarial de la droga. Controlaba producción en Sinaloa, tráfico internacional, lavado de dinero, corrupción de autoridades. Su red se extendía desde pueblos rurales hasta los más altos niveles del gobierno mexicano. Pero a diferencia de un imperio legítimo, un imperio criminal no puede transferirse de manera ordenada mediante un testamento. No hay sucesión legal ni abogados corporativos. Solo hay ambición, armas y la determinación de hombres violentos dispuestos a arrebatar el poder por cualquier medio. En Tijuana, los hermanos Arellano Félix ya operaban como lugartenientes poderosos de Félix Gallardo. Eran 6 hermanos en total: Benjamín, Ramón, Francisco Javier, Enedina, María Lisset y Carlos. De todos ellos fueron Benjamín y Ramón quienes emergieron como los líderes indiscutibles. Benjamín era el estratega, el que pensaba en negocios a largo plazo, el que entendía que el narcotráfico necesitaba estructura y disciplina para perdurar. Ramón era completamente diferente. Ramón era el ejecutor, el que encarnaba la violencia desmedida, el hombre que creía que los problemas se resolvían con pistolas y no con negociaciones. Juntos formaban el equipo perfecto para gobernar en tiempos de caos. En Sinaloa, mientras tanto, operaba Joaquín Guzmán Loera, conocido desde hacía años por sus colegas como El Chapo, debido a su baja estatura. El Chapo había trabajado bajo las órdenes de Félix Gallardo durante años, aprendiendo cada detalle del negocio internacional de drogas. Era un hombre con conexiones profundas en Colombia, que entendía los flujos de cocaína desde los puertos hasta los laboratorios clandestinos y finalmente hacia las calles de Estados Unidos. Pero el Chapo no estaba solo. Trabajando junto a él, con un perfil tan bajo que muchas autoridades ni siquiera sabían de su existencia, estaba Ismael Zambada García, El Mayo. El Mayo era el verdadero genio estratégico detrás de muchas operaciones. Mientras el Chapo era conocido, el rostro público de la organización, El Mayo era la mente que operaba en la oscuridad, tejiendo alianzas, construyendo redes, preparando el terreno para la expansión.
La verdadera ruptura entre estos dos bloques no fue inmediata. Durante los primeros años de los 90, Tijuana y Sinaloa coexistían con cierta tensión manejable. Había acuerdos informales sobre territorios, sobre rutas, sobre qué capo tenía derecho a operar dónde. Pero estos acuerdos eran frágiles, sostenidos únicamente por el miedo mutuo y la lógica empresarial que sugería que era más lucrativo cooperar que destruirse. Lo que cambió fue el crecimiento desproporcionado de las operaciones del Chapo. Mientras los Arellano Félix estaban enfocados principalmente en sus territorios de Baja California y sus rutas hacia California, el Chapo expandía agresivamente hacia otros estados. Establecía conexiones en Guadalajara, penetraba en territorios de Durango, extendía sus redes hacia México City. Su organización crecía más rápido, era más ágil, más dispuesta a tomar riesgos que los carteles más establecidos. Los Arellano Félix lo veían como amenaza existencial. Si permitían que el Chapo continuara expandiéndose a ese ritmo, eventualmente sería demasiado poderoso para contenerlo. Necesitaban actuar. Lo que sucedió en el aeropuerto de Guadalajara el 24 de mayo de 1993 fue el resultado directo de ese cálculo estratégico. Según la evidencia histórica y los testimonios de personas involucradas, los Arellano Félix recibieron información de que Joaquín Guzmán viajaría en un vuelo específico ese día. Ramón Arellano, quien en ese momento era considerado como el principal ejecutor de operaciones violentas para el cartel, organizó personalmente una emboscada. El plan era simple. Cuando el Chapo saliera del aeropuerto, sería atacado por un equipo de sicarios. No habría escapatoria. Pero los servicios de inteligencia de los Arellano Félix cometieron un error monumental. El Chapo no estaba en ese vuelo. En su lugar, salió Juan Jesús Posadas Ocampo, el cardenal primado de México, una de las figuras religiosas más importantes del país. El cardenal, por coincidencia o por factores que nunca fueron completamente esclarecidos, se vistió de manera similar a como lo haría un narcotraficante en fuga. Llevaba ropas oscuras, se movía con cautela. Cuando los sicarios de los Arellano lo vieron salir, creyeron que era su objetivo. Lo que sucedió en los minutos siguientes fue un tiroteo caótico en el que decenas de civiles fueron heridos o asesinados. El cardenal murió en medio del fuego cruzado, asesinado por un balazo destinado originalmente a alguien totalmente diferente. El impacto político fue catastrófico. El asesinato de un cardenal en un aeropuerto a plena luz del día no podía ignorarse ni minimizarse. La opinión pública se convulsionó. La Iglesia Católica, inmensamente poderosa en México, exigió respuestas. El gobierno federal, que había estado fingiendo durante años que el narcotráfico estaba bajo control, se vio obligado a reconocer que había perdido el dominio de la situación. Pero lo más importante para nuestros propósitos es lo que sucedió dentro del mundo criminal. El atentado fallido contra el Chapo envió un mensaje claro. Los Arellano Félix consideraban al Chapo un enemigo que debía eliminarse. Y el Chapo, que sobrevivió al tiroteo solo porque no estaba allí, entendió que la era de la coexistencia pacífica había terminado. A partir de ese momento, la única opción era la guerra total. Lo que comenzó después del atentado del aeropuerto fue una escalada sistemática y ensordecedora de violencia. No fue una guerra convencional con líneas de batalla claramente definidas. Fue una guerra de infiltración, de represalias, de ejecuciones selectivas, de ataques contra los pilares estructurales de cada organización. Los Arellano Félix controlaban Tijuana con mano de hierro. Sus operaciones se extendían principalmente por Baja California, pero tenían presencia significativa en Sonora, Chihuahua y otras entidades norteñas. Su fortaleza era la proximidad a la frontera con Estados Unidos. Tijuana es la puerta de entrada más directa entre México y California, uno de los mercados de drogas más lucrativos del mundo. Cada kilogramo de cocaína que pasaba por la frontera de Tijuana generaba ganancias astronómicas. El Chapo y sus aliados estaban basados en Sinaloa, pero su visión era nacional. El Mayo Zambada entendía que el futuro del negocio no estaba únicamente en la frontera norte,
sino en convertirse en la organización criminal más diversificada y expandida de México. Mientras los Arellano Félix defendían su territorio como fortaleza, el Chapo atacaba desde múltiples direcciones. El conflicto alcanzó su punto más álgido entre 1995 y 2006, un periodo que los historiadores del crimen organizado llaman la década de la sangre. Durante esos años, México experimentó una violencia que no había visto en décadas. Y no era la violencia abstracta de tráficos clandestinos y operaciones en la sombra. Era violencia pública, visceral, diseñada para aterrorizar tanto a rivales como a la población en general. En Ciudad Juárez, donde los carteles competían por el control de la región más importante de la frontera, los cadáveres comenzaron a aparecer regularmente. No eran ejecutados rápidamente. Eran torturados, mutilados, exhibidos en lugares públicos para enviar mensajes. Restaurantes llenos de civiles era objetivo legítimo en esta guerra. Si un restaurante era propiedad de alguien conectado al cartel rival, o si un funcionario del gobierno que trabajaba para el rival cenaba allí, era destruido. Los atentados sucedían sin previo aviso. Iglesias fueron atacadas. Tiendas fueron bombardeadas. En Guadalajara y Monterrey, la violencia se extendía a cualquier institución que pudiera estar conectada remotamente con alguno de los carteles. En Tijuana específicamente, el cartel de los Arellano Félix respondía a cualquier agresión con represalias desproporcionadas. Ramón Arellano se convirtió en personaje legendario, aunque no en el sentido positivo. Se rumoraba que conducía personalmente misiones de asesinato, que seleccionaba objetivos, que supervisaba torturas. Su nombre fue asociado con desapariciones de docenas de personas. Agentes de policía que trabajaban para el cartel rival eran ejecutados junto con sus familias. Traficantes menores que cambiaban de bando eran asesinados de maneras tan brutales que servían como advertencia a otros que consideraban traición. El Chapo respondía con igual ferocidad, pero mayor sofisticación. Mientras que los Arellano Félix usaban violencia principalmente para control del territorio, el Chapo la usaba también para penetración estratégica. Asesinaba sistemáticamente a los operadores locales del cartel rival, reemplazándolos con sus propios hombres. Ofrecía dinero a los policías locales para que traicionaran a sus jefes de los Arellano. Construía redes paralelas de influencia dentro de cada ciudad donde operaba. La violencia que caracterizó a esos años no fue aleatoria. Fue calculada, estructurada, diseñada con objetivos específicos que iban más allá del simple derramamiento de sangre. Uno de los aspectos más aterradores de la guerra fue el secuestro selectivo. Ambos carteles identificaban figuras clave en la operación del rival. Pueden ser operadores logísticos, distribuidores importantes, o simplemente personas cercanas a los líderes. Esas personas eran secuestradas. Lo que sucedía después variaba, pero frecuentemente incluía tortura para extraer información. Luego los cuerpos aparecían en lugares públicos, mutilados de maneras que dejaban un mensaje claro. En un caso que se hizo famoso, el cartel de Sinaloa capturó a una persona cercana a Ramón Arellano. El cuerpo fue cortado en pedazos y empaquetado en cajas de pizza que fueron dejadas en restaurantes de la ciudad. El mensaje era inambiguo. Nadie está a salvo. No hay lugar donde esconderse. Ni siquiera en espacios públicos cotidianos como un restaurante se puede estar seguro. Esta estrategia de terror psicológico fue extraordinariamente efectiva. Las ciudades donde se desarrollaba la guerra comenzaron a cerrar temprano. Los ciudadanos evitaban ciertos barrios. Las personas tenían miedo de trabajar en ciertos tipos de negocios, porque esos negocios podían estar conectados indirectamente con un cartel u otro. El Estado mexicano, que debería haber sido garante de seguridad, estaba paralizado. Las fuerzas de seguridad estaban infiltradas por ambos lados. Policías locales trabajaban para los carteles. Soldados recibían sobornos. Autoridades políticas eran asesinadas si no cooperaban. En algunos casos, autoridades que intentaban actuar honestamente simplemente desaparecían. Sus cuerpos nunca encontrados.
Pero mientras la violencia se intensificaba en las calles de las ciudades mexicanas, la estructura interna de cada cartel también estaba cambiando. Para mediados de los 90, quedaba claro que los Arellano Félix, a pesar de su violencia brutal, estaban siendo superados estratégicamente por el Chapo y sus aliados. La razón fundamental era la estructura organizacional. Los Arellano Félix operaban más como dinastía familiar. El poder estaba concentrado en los hermanos. Las decisiones importantes fluían desde Benjamín, quien establecía la estrategia, pero la ejecución dependía de Ramón, quien operaba basado más en intuición y violencia que en planificación sofisticada. Esta estructura familiar, aunque cohesiva internamente, tenía vulnerabilidad crítica. Dependía de personas específicas. Si algo sucedía a alguno de los hermanos clave, toda la estructura se debilitaría. El Chapo y el Mayo, por el contrario, construían una organización más empresarial. Las decisiones se tomaban colectivamente. Las operaciones estaban departamentalizadas. Había especialistas en diferentes áreas. Si algo sucedía a una persona, la organización continuaba funcionando porque el sistema era más importante que cualquier individuo. Esta diferencia estructural, aunque parecería técnica, fue la que finalmente determinó quién ganaría la guerra. Durante todo este periodo, el Estado mexicano intentaba contener la violencia, pero frecuentemente sus esfuerzos eran contrarrestados por corrupción generalizada dentro de sus propias instituciones. Sin embargo, a partir de 1997 comenzó a presionarse más seriamente a los Arellano Félix. Las autoridades federales mexicanas, con asistencia de la DEA norteamericana, intensificaron operaciones contra la organización. Se capturaron a varios operadores clave. Se incautaron millones de dólares en drogas y dinero. La presión comenzó a minar la capacidad del cartel de Tijuana para ejecutar sus operaciones con la libertad que habían disfrutado hasta entonces. Pero lo verdaderamente devastador para los Arellano Félix llegó con la muerte de Ramón. El 10 de febrero del 2002, en una clínica privada en Mazatlán, Ramón Arellano Félix fue asesinado. La versión oficial es que fue muerto en enfrentamiento con fuerzas federales. La versión que circula en círculos criminales es diferente. Ramón fue asesinado por operarios del cartel de Sinaloa que lo localizaron y lo ejecutaron. La verdad probablemente nunca será completamente clara, pero lo que sí está claro es el efecto que tuvo. Ramón era el símbolo viviente de la capacidad de los Arellano Félix para ejecutar violencia sin límites. Su muerte demostró que incluso el más brutal de los narcotraficantes, incluso alguien que había dirigido operaciones aterradoras, podía ser alcanzado. 3 meses después, el 9 de marzo del 2002, Benjamín Arellano Félix fue capturado en Puebla. Fue detenido por autoridades federales mientras dormía en un departamento. Su captura fue prácticamente sin resistencia. Con la muerte de Ramón y la prisión de Benjamín, el cartel de Tijuana perdió sus 2 líderes más importantes prácticamente simultáneamente. La organización comenzó un declive acelerado. Lo que sucedió después fue la diseminación de la estructura que los Arellano habían mantenido unida. Diferentes facciones del cartel intentaron tomar el control, lo que resultó en conflictos internos. Personas que habían sido parte del cartel durante años simplemente desertaron para unirse a organizaciones más poderosas, principalmente el cartel de Sinaloa. Territorios que había costado años de sangre y dinero defender fueron perdidos en meses. En 2008, Eduardo Arellano Félix, otro de los hermanos, fue capturado en el puerto de Mazatlán. El liderazgo del cartel pasó a Enedina Arellano Félix, la única hermana que permanecía libre. Enedina intentó mantener lo que quedaba de la organización, pero incluso bajo su mando, el cartel continuaba en franca decadencia. El cartel de Sinaloa, mientras tanto, continuaba expandiéndose. Para el 2006, cuando la guerra alcanzó su etapa final con la clara victoria del cartel sinaloense, la geografía del narcotráfico mexicano se había reconfigurado completamente. Lo que había sido un cartel poderoso y temido de Tijuana, ahora era una organización regional debilitada, fragmentada internamente,
perdiendo territorio constantemente a manos de rivales más fuertes. El cartel de Sinaloa, bajo el liderazgo del Chapo y la inteligencia estratégica del Mayo Zambada, se consolidó como la organización criminal dominante en México. Controlaban no solo Sinaloa y Baja California, sino que tenían operaciones significativas en casi todos los estados del país. Habían penetrado en Jalisco, Guerrero, Michoacán, Durango. Sus redes se extendían hacia la frontera norte completa. Internacionalmente, habían expandido operaciones a América Central. Habían establecido células en Estados Unidos. Habían penetrado mercados en Sudamérica y Europa. Para 2010, el cartel de Sinaloa controlaba aproximadamente el 50% o más del tráfico de cocaína que entraba a Estados Unidos. Las ganancias anuales se estimaban en decenas de miles de millones de dólares. Pero el precio de la guerra había sido catastrófico. Las estimaciones indican que durante los años de mayor confrontación, entre 1995 y 2006, más de 10.000 personas fueron asesinadas directamente por conflictos relacionados con los carteles. Pero esa cifra subestima el impacto real. Por cada persona asesinada había familias destrozadas. Por cada persona desaparecida había personas buscando durante años sin respuestas. Por cada masacre en una plaza pública había cientos de testigos traumatizados. Ciudades enteras fueron transformadas en zonas de guerra. La economía de regiones completas se colapsó cuando los negocios legales cerraron por miedo a la violencia. El turismo desapareció. Los inversores legítimos se fueron. Lo que quedó fueron ciudades donde la normalidad fue reemplazada por miedo constante. Las escuelas implementaron protocolos de seguridad como si fueran edificios militares. Los niños crecieron acostumbrados a escuchar disparos. Las madres enseñaban a sus hijos a tirarse al piso cuando escuchaban explosiones. Una generación entera de jóvenes mexicanos fue criada en la violencia. Algunos de ellos, inevitablemente, terminaron reclutados por los mismos carteles que aterrorizaban sus ciudades. El resultado fue un ciclo de violencia que se perpetuaba a sí mismo. Más violencia generaba más reclutamiento. Más reclutamiento generaba más operaciones. Más operaciones generaban más conflictos. Lo que la guerra entre el cartel de Tijuana y el cartel de Sinaloa también demostró fue algo que cambió fundamentalmente cómo se entendía el narcotráfico mexicano. Demostró que incluso la organización más brutal, la que estaba más dispuesta a usar violencia sin límites, podía ser derrotada si enfrentaba a un rival que combinaba violencia con sofisticación estratégica. Demostró que la supervivencia en el negocio del narcotráfico no dependía únicamente de la capacidad de causar miedo, sino de la capacidad de adaptarse, de diversificar operaciones, de construir estructuras que no dependían de individuos específicos. El Chapo sobrevivió porque su organización era lo suficientemente flexible para ajustarse a presiones del Estado. Los Arellano Félix cayeron porque su estructura era rígida, demasiado dependiente de individuos específicos, demasiado obsesionada con el control territorial como único indicador de poder. Cuando esos individuos fueron removidos, cuando la presión se intensificó, la estructura colapsó. La guerra también normalizó cierto tipo de violencia extrema en México, que no había existido antes. Antes de la guerra entre Tijuana y Sinaloa, había límites implícitos. Ciertas instituciones, aunque corrompidas, mantenían una apariencia de funcionamiento. Ciertos espacios, aunque siempre existía peligro, existía con el acuerdo silencioso de que habría ciertos lugares donde la violencia abierta no ocurriría. Después de la guerra, esos límites se disolvieron progresivamente. Lo que comenzó como confrontación entre dos carteles por control de territorio, se transformó en normalización de la violencia como característica permanente del paisaje urbano mexicano. Durante las décadas que siguieron a 1995 a 2006, México experimentó escaladas de violencia aún peores a medida que otros carteles surgieron, se fraccionaron, compitieron entre ellos. El precedente establecido por la guerra entre Tijuana y Sinaloa había demostrado que prácticamente cualquier cosa era aceptable si se hacía con suficiente violencia. El Estado podía ser ignorado si se mataba a suficientes policías.
Las poblaciones civiles podían ser aterrorizadas si se ejecutaban masacres con frecuencia suficiente. No había límite. Hoy, 3 décadas después de los primeros disparos en el aeropuerto de Guadalajara, la geografía criminal mexicana es prácticamente irreconocible comparada con lo que era antes de la guerra. El cartel de Sinaloa, que surgió como vencedor de la confrontación, se ha convertido en una hidra con múltiples cabezas. Está tan fragmentado, tan dividido internamente, que muchos analistas ya no hablan de él como una organización unificada, sino como una red de operaciones semi-independientes coordinadas solamente por lealtades históricas. El Chapo está preso en Estados Unidos, sentenciado a cadena perpetua. El Mayo Zambada, quien desapareció del radar público durante años, fue finalmente capturado en 2024, a la edad de 76 años. Sin sus líderes originales, la organización que construyeron ha evolucionado de maneras que ni siquiera ellos podrían haber predicho. El Cartel de Tijuana, por su parte, persiste como una sombra de lo que fue. Todavía tiene operaciones, todavía genera ingresos, pero es una organización regional empequeñecida, sin poder de mercado significativo. Existe más por inercia histórica que por capacidad operacional real. Lo que la guerra enseñó a México, sin embargo, fue una lección amarga que permanece relevante hasta hoy. Enseñó que la violencia criminal, una vez que alcanza cierto nivel de intensidad, no es simplemente problema de seguridad pública que pueda resolverse con más policías o más soldados. Es síntoma de fracaso sistémico más profundo. Es manifestación de un Estado que ha perdido el monopolio de la violencia, de instituciones que están tan corrompidas que ya no funcionan, de una sociedad que ha internalizado la violencia como característica normal de la existencia. La sangrienta rivalidad entre el Cartel de Tijuana y el Cartel de Sinaloa no fue simplemente enfrentamiento entre dos grupos criminales compitiendo por dinero. Fue transformación de México. Fue reconfiguración del norte del país en zona de terror. Fue normalización de la violencia que ha tenido consecuencias que todavía resuenan en la presente. Millones de mexicanos todavía viven en ciudades donde el legado de esa guerra está grabado en la memoria colectiva, en el trauma intergeneracional, en la desconfianza institucional. Esta es la verdadera historia de la guerra entre Tijuana y Sinaloa. No una historia de héroes o villanos, sino de hombres ambiciosos que eligieron la violencia como instrumento de poder y de cómo esa elección transformó una nación entera.